Hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar con nosotros en la edición que corresponde a gestión pública. Hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. Y en este programa, que es una coproducción entre su casa TV UJAT y la Contraloría General de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos en el 35.1 de televisión digital terrestre, en televisión abierta. Para las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través de su sistema de cable local, somos el canal 35. Replíquelo, pase la voz en www.ujat.tv. Ahí también estamos transmitiendo, y en la red de redes, en la internet, en el Facebook Live UJAT. Es una producción mensual la que tenemos, y ahora estaremos platicando de un tema en el cual todos tenemos que ver. De una u otra forma, todos estamos metidos en este tema. El dinero del pueblo, cómo se planea y cómo se gasta el presupuesto. Hoy tenemos personalidades que en verdad son toda una calidad. Primero, y antes que otra cosa, pues las damas. María de los Ángeles Carrillo, Contralora General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, normal como en casa, tú y yo haciendo este programa, me encanta. Muchas gracias. Gracias, Gil, por apoyarnos en la continuidad de estos programas. Muchísimas gracias, bienvenida. Oiga, y la idea es tener a personalidades que tienen toda la experiencia, tanto en el servicio público, sí, y en el servicio universitario también. Quienes han estado en estas lides son hoy nuestros invitados. Permítame presentarle al maestro Sergio Hermilo Jiménez Torres, por favor. Sergio Hermilo Jiménez Torres. Es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Administración Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De 1984 a 2017 fue profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, impartiendo asignaturas con enfoque financiero y contable. Se ha desempeñado en el sector público del Estado como director de auditoría de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo. En la Secretaría de Administración y Finanzas fue subdirector de Política Presupuestal, coordinador de Cuenta Pública y director de Contabilidad Gubernamental. Fue director de la Contraloría del Ayuntamiento de Centro, director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Participa como consultor asociado de JSS Consultores SADCB, en la que ha dirigido la implantación de la armonización de los municipios de Tabasco ante el órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Dirigió la implantación del sistema de armonización contable y elaboró el proyecto del Manual de Normas Presupuestarias para la UJAT. Realizó estudios especializados con enfoque a la armonización contable, así como para la entrega, recepción y libros blancos en la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Fue integrante del Consejo Nacional de Armonización Contable, del Consejo Estatal de Armonización Contable para Tabasco y del Comité de Compras. Sus áreas de interés son contabilidad, finanzas, auditorías y consultorías, planeación y evaluación del desempeño. Hoy, en el estudio de Hablemos de Gestión Pública, Sergio Hermilo Jiménez Torres. Es un gusto tenerte aquí, Sergio. Muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Oiga, y para cerrar la presentación de nuestros invitados, en lo particular, amén de que hay una amistad, hay una admiración profesional para nuestro invitado, ¿qué le puedo decir? Es nuestro invitado de lujo. Por favor. Fernando Calzada Falcón. Es economista con mención honorífica y maestro en docencia económica por la UNAM.
Primer egresado y medalla Gabino Barreda. Cuenta con la especialidad en calidad del gasto público por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y diplomado en política presupuestal y en finanzas públicas locales. Fue profesor e investigador de la UNAM durante 11 años. Coordinó el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de México, profesor e investigador de la UJAT, de la UPC y de la UT-TAP, y rector de las dos últimas instituciones de educación superior. Fue galardonado con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Fue coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco en 3 distintas administraciones, diputado local y subsecretario de Educación Media y Superior. Es autor de varios libros. Actualmente se desempeña como director de finanzas del H Ayuntamiento de Centro. Hoy, en el estudio de Hablemos de Gestión Pública, Fernando Calzada Falcón. Siempre un gusto saludarte. Fernando, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para platicar un poco de estos temas tan importantes, tan relevantes, que espero entre todos los aquí presentes podamos arrojar un poco de luz sobre el tema. Muchísimas gracias. Contralora María de los Ángeles Carrillo, es un lujo tener este staff hoy. Sí, y fíjate que sí quisiera yo pedirte que me des unos segundos para agradecer públicamente la gentileza que tuvieron de aceptar la invitación de venir al programa, ¿sí? Yo sé que es un súper lujo tenerlos aquí, se los agradezco de todo corazón, los admiro a ambos, profesionalmente son un ejemplo a seguir, ¿sí? Y lo digo de verdad de todo corazón. Sí, sí que lo son, sí que lo son. Hay una reflexión que muchos simples mortales no tenemos ni la menor idea, que hay una gran cantidad de personas que somos muy buenos para gritar, para exponer, para exhibir, para pretender que tenemos la razón en temas que en verdad no tenemos ni la menor idea de cómo es que se formula. Y sí, el tema de hoy es cómo se planea, cómo se planifica un presupuesto, cómo se gasta, pero en verdad es ahí donde nace el presupuesto. Aquí el punto medular es, si usted se ha preguntado alguna vez, en verdad lo que nosotros pagamos de impuestos, como quiera que se llame el impuesto, en verdad sabemos cómo se maneja, hacia dónde va, qué hacen las personas encargadas de la toma de decisiones para que esto se convierta en un servicio, cuáles son las reglas de operación, cuál es la ley que les ampara y cuál es la ley que se les puede adjudicar para, en caso de hasta por omisión, tener un error y tener una falta administrativa bastante fuerte. Y bueno, vámonos al punto de entrada. ¿Cómo nace el presupuesto, Sergio? Bueno, el presupuesto nace con la intención de darle el servicio que la ciudadanía necesita. Y esto entonces implica cómo establecer prioridades para efectos de manejar el recurso público. Pero antes de llegar a la parte del gasto, que eso es algo que normalmente siempre pensamos, claro, vamos viendo que primero tenemos que ingresar recursos. Y en esta condición, la posición primaria es cómo obtenemos los recursos para después aplicar el gasto de esos recursos. Y en este sentido, lo primero que tendríamos que establecer es qué necesita el gobierno para efectos de obtener esos ingresos. Y obviamente hay toda una normatividad que aplica para establecer la base de dónde los obtiene. Y en este sentido se forma una estructura de recursos que le permite al gobierno, a través de un Congreso que autoriza la condición de cómo se obtienen, la posibilidad de aplicarlos después. Entonces, se crea el presupuesto de ingresos y posteriormente el presupuesto de egresos, que van de la mano porque de alguna manera es lo que permite entonces entender cómo ingresamos y cómo gastamos. Pero ¿cómo le voy a hacer para saber cuál es la necesidad?
Entiendo que algunos en esta mesa, hasta muy cerca de los congresos locales hemos estado muy cerca de los congresos federales, pero no sabemos nosotros, Juan Pueblo, cómo es que los tomadores de decisiones, que es lo que decíamos al inicio, toman la decisión para decir, necesito esto como sociedad. Mis representados, ¿en verdad están representados ahí? Yo como ciudadano, ¿en verdad participo de forma cívica, responsable, para que se llegue la información? Y el gesto que les veo a los tres no es del todo agradable, dice Sergio. Bueno, aquí obviamente es necesario hacer una planeación, y esta planeación implica entonces ver cuáles son los servicios o las obligaciones que tiene todo gobierno para atender a la ciudadanía. Y en ese tenor, bueno, pues entonces vamos revisando cuáles son las funciones que todo gobierno tiene, para que entonces empecemos a aplicar sobre esto los recursos que son destinados al gasto público. Y en este sentido, lo primero que tendríamos que clarificar cuáles son los primeros servicios que un gobierno debe tener hacia la ciudadanía. Y bueno, aquí solo por plantear los más comunes, lo y más los básico. básicos, seguridad, educación, salud, justicia, digo, solo por comentar los más básicos dentro de todo el contexto, ¿no? Ok. ¿Llegan las solicitudes de la ciudadanía a donde deben de llegar, Fernando? Sí. Primero, quisiera en el génesis, regresarme un poco más atrás. Por favor. Aquí se trata de procesos que están yuxtapuestos unos con otros. En este momento, por ejemplo, pues se está llevando a cabo tareas con miras a preparar el presupuesto de 2027. Al mismo tiempo se están haciendo evaluaciones, se están haciendo revisiones, es decir, no es un ciclo perfecto el que se lleva, salvo para un ejercicio, pero hay pasos previos que se tienen que dar. El presupuesto, digamos, se aprueba para el caso del Estado en la primera quincena de diciembre. Okay. Bueno, eso es lo que vemos y se empieza a ejercer una vez que ha sido publicado a partir del 1 de enero o del 2 de enero del siguiente año. Pero digamos como que eso ya fue la culminación para entrar en acción. Previamente se tuvieron que dar muchos pasos. Entre ellos, ciertamente, está la planeación que marcaría el inicio del proceso. La planeación no es otra cosa más que recoger el sentido, el sentimiento y la necesidad del pueblo, de la sociedad, y también de cómo armarse para hacer frente a las necesidades del futuro. A final de cuentas, lo que nos dice la Constitución en el artículo 25 es que el Estado tiene la rectoría económica sobre el desarrollo económico, y en el artículo 26 nos dice que debe existir un sistema nacional de planeación democrática y deliberativa. Esta planeación democrática y deliberativa implica, antes de la formulación del plan, pues la celebración de foros de consulta popular, donde la gente se expresa, debe expresarse libremente, y se hace a todos los niveles. Así lo hace el gobierno federal para el Plan Nacional de Desarrollo, así lo hace el gobierno del Estado para el Plan Estatal de Desarrollo, y así lo hace el municipio para el Plan Municipal de Desarrollo. En los dos primeros casos es una planeación para 6 años, con miras, desde luego, a que en el largo plazo, es decir, un plazo que va más allá de esos 6 años, puedan existir ciertas bases para que el desarrollo tenga ciertas características. En el caso del municipio es similar, pero para 3 años. Okay. En este plan, digamos, están planteados los ejes, ¿qué es lo que va a guiar? Están planteados los objetivos, hacia dónde queremos llegar, están planteadas las tareas, es decir, todo lo que se debe hacer en cada uno de estos años. Después habrá, digamos, instrumentos con los cuales medir el avance. Del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, surgen programas especiales
programas sectoriales. A ver, ahí voy a interrumpir una situación abrupta para con Fernando, para con Sergio y para con María de los Ángeles. No necesariamente la campaña de quien va a ser el gobernante en turno, de quien va a ser el tomador de decisiones en turno, no necesariamente tiene plasmado lo que hay en el plan nacional, en el plan estatal o en el plan municipal de desarrollo. Recientemente tenemos entendido que las reglas de operación en el ámbito electoral le dicen lo que vayas a decir lo tienes que plantar tanto en tu campaña, tu plataforma, para que hagas campaña y que después se traduzca a tu plan de desarrollo. Pero pareciera que no sucede, pareciera que no empata eso, y aquí ya nos estamos metiendo en un pantanal que es la vida político-electoral partidista y la vida política de un gobierno en funciones. A ver, alguien que hace campaña es postulado por un partido o por una coalición de partidos. Llega así al gobierno, haciendo ciertas ofertas y también recogiendo el sentimiento de la sociedad. Pero a final de cuentas, cada ciudadano vota por una opción partidista. El gobierno ya no representa solo a los que votaron por él, representa al 100% de los mexicanos, de los tabasqueños o de los habitantes del municipio en cuestión. Okay. Y en ese sentido, tiene razón de ser que haya otra manera de expresarse. O sea, yo como ciudadano puedo pensar lo que sea, pero en mi gremio, si digamos soy un productor de cacao, tengo cosas que decir sobre la producción de cacao que van más allá de mis simpatías partidistas. Y en mi gremio, en este momento, nos piden que hagamos una pausa. Aguántame tantito, Fernando. Okay. María de los Ángeles, Sergio, aguántame tantito. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso con ustedes y esto cada vez se va a poner mejor. María de los Ángeles Carrillo, Sergio Jiménez, Fernando Calzada. Fernando, ¿en qué nos quedamos? Que ya teníamos el Plan Nacional de Desarrollo, okay. Y que de ahí surgían algunos programas. De quién votó por ti, quién votó por mí, ya tenemos el plan. Así es. Y de ahí hemos de desarrollar programas especiales, programas sectoriales, el programa de cada dependencia federal, okay. Etcétera. Okay. De allí se van a desprender unos conceptos o algo que es muy especial, que son los programas presupuestarios. Okay. Eso ya nos conduce, digamos, al segundo paso, de la planeación a la programación. Ok. Ok. Y de la programación, eso que se escucha mucho en las dependencias del programa operativo anual, que no es otra cosa, si lo has oído nombrar. ¿Cómo no? El programa operativo anual, pues dice uno qué es lo que voy a hacer. Algunos programas son tan simples como que voy a encender el alumbrado público no sé cuántas veces en el año y lo voy a pagar y diseño mis indicadores, etcétera. Ese es el POA. Y ese POA se va a expresar en algo que es el presupuesto de egresos. Y el presupuesto de egresos hay muchas maneras de verlo. Se puede ver en eso que le llaman los expertos la clasificación administrativa, es decir, qué dependencia, cuál es el presupuesto de cada dependencia, de cada instancia administrativa, por objeto del gasto, es decir, cuánto le voy a destinar a servicios personales, a servicios generales, a infraestructura, al pago de la deuda, etcétera. Otro por ¿qué cosa es, Sergio? Programática. Por la clasificación funcional y programática, etcétera. Es como, lo veo por arriba, lo veo por este lado, lo veo por este lado, por acá, por todo. Una visión completa del presupuesto. Digamos, ahí llevamos ya 3 fases. Okay. Es planeación, programación, presupuestación. ¿Qué sigue?
ejercerlo. Pero, y que haya el control. Entonces, nomás para terminar el ciclo, ejercicio y control. ¿Qué sigue del ejercicio y control? El seguimiento. A ver, ¿cómo vamos? Luego, la evaluación. Y el último proceso es el de transparencia y rendición de cuentas. Wow. Es decir, hay que decirle al Congreso y a la sociedad en qué ejercimos cada peso del recurso. Entonces, son 7 fases de ese gran proceso. Pero decía yo en un inicio que es un proceso cuyas fases se van poniendo. Que tú estés en este momento o antes del 30 de marzo o del último día de abril entregando la cuenta pública, no quiere decir que no estés ejerciendo ya el presupuesto y antes que se hiciera esto. Es decir, esto va en una tarea incesante. Ok, no se detiene, sus tiempos son continuos, no puede detenerse porque se detiene el Estado, se detiene el municipio, se detiene el país. 2, es circular, pero no es exacta. No es exacta porque no es lineal. Muchos procesos ahí metidos. No es exacta que puede ser lineal, pero no directa. Hay una línea, pero no es que vaya directo. ¿Cuánto necesito en educación? 20, pero tiene que pasar por toda la planificación, por todos los... Y además hay que asignarlo, y hay que tener un concurso, y hay que tener esas que les dicen asignaciones directas, otros que van para las... En fin, un gran entramado. ¿Pero dónde está el dinero, maestro? Perdón, nada más para completar. Todo esto no es de que ya planeamos, ahora vamos a programar y ahora vamos a presupuestar. No, hay una serie de normativas, de leyes, además de la Constitución, que en el artículo 134 nos señala que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Esos 5 elementos. Eso dice la Constitución en su artículo 134. Entonces existe una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que ahí mismo también dice cómo debe hacerse la programación, la presupuestación y muchos otros elementos. Aparte de la ley de planeación, y existe la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y existe la Ley de Disciplina Financiera, y existe las reglas del Consejo Nacional de Armonización Contable. Pero ya tengo ahí 3 leyes más la Constitución. No, y hay más. Hay más. Hay más. A ver. Vámonos por partes. Por ejemplo, para un gobierno municipal, no solo es que cumpla con las leyes estatales y con lo que señala la normatividad que federal, en algunas ocasiones existe para el municipio en específico, sino también la normatividad federal. Y te va a venir a revisar, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, a ver cómo ejerciste los recursos del llamado Fondo 3, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, o el Fondo 4, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, o las participaciones federales, a ver qué hiciste con ese dinero. Y entonces eres sujeto a todas esas leyes. Entonces tienes que aplicarlas, nada de que es que esto me basé nada más en la ley estatal. No, eso no puede ser. Es la federal, la estatal, y si hay una normatividad específica para el municipio, igualmente. Todas las aplicables las tienes que aplicar. A ver, van para los 3. Me platicaron alguna vez que en un municipio de algún lugar cuyo nombre no me quiero acordar. La Mancha. No voy a decir que es en La Mancha y que es en otro. Pero en algún lugar alguien fue acusado de enriquecimiento inexplicable. Alguien fue acusado de desvío de recursos. Alguien fue acusado por omisión. Entonces, ¿cómo es esta situación? Si tenemos un camionado de leyes encabezados por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos hasta la última reglamentación, tenemos todo bajo la lupa. Y encima, los 2 últimos puntos que nos dices, transparencia y honradez.
¿Cómo es posible que en aquel municipio, en aquel estado y en aquel país de cuyo nombre no me quiero acordar, dicen que se robaron el dinero público? ¿Cómo es que sucede si todo tiene candados? Bueno, Sergio, pues por eso son Fernando. acusados, porque no cumplieron con... Pero ¿cómo le hiciste para que nadie se diera cuenta si no tocara tanto? Bueno, no, sí se dieron cuenta porque... Por ahí puedo empezar contigo, Sergio, por favor. Sí se dieron cuenta porque para poder decir que no se aplicaron los recursos donde debían aplicarse, alguien hizo una revisión de la información que ese municipio o ese estado tuvieron que haber presentado y no lo hicieron. Y obviamente, como se comentaba, hay leyes que, aunque puedan ser específicas para alguna actividad, también hay leyes que son generales para revisar la información de cómo deben aplicarse. Y esa condición implica entonces que existen estructuras dentro del gobierno que revisan la información que los entes deben generar. En este sentido, entonces, el Consejo Nacional de Armonización Contable, solo por plantear, tiene toda una normatividad que le dice a los entes qué es lo que deben entregar, cómo lo deben entregar y cuándo lo deben entregar. Porque algo que es importante mencionar es, la condición de un presupuesto es ¿para qué se gasta? Y luego, ¿quién lo gasta? Lo gasta en el sector educativo, el sector salud, el sector seguridad. ¿Quién lo gasta? ¿En dónde se gasta? ¿En qué lugar específico se tiene que aplicar ese recurso? Y luego, ¿cuál es el resultado de esa condición? Y todo esto, entonces, para la gente que fiscaliza la información, entonces puede revisar si lo que se gastó, quién lo gastó y cómo lo gastó y cuándo lo gastó, fue de verdad aplicado de acuerdo al presupuesto que corresponde a la autorización que dio un Congreso para que en ello se aplicara. Si esto no fue así, entonces obviamente se levantan las sanciones que correspondan. Pero ¿cuándo se dieron cuenta? O sea, pasaron todo un año completo, un ejercicio fiscal. ¿No me revisan antes, cada mes, cada 2, cada 3 meses? No lo sé, pregunto. El decir una temporalidad, las autoridades externas que nos revisan, ASF, OSFE, pues tienen un calendario y regularmente el OSFE es semestralmente y la ASF es cada año. Y para eso la figura del OIC, órgano interno de control, es quien debe de llevar a cabo ese tipo de auditorías que tienen un enfoque que es totalmente preventivo. Okay. Entonces, si dentro del programa de trabajo también del órgano interno de control no tienes establecido llevar a cabo auditorías o revisiones o supervisiones que sean de manera consecutiva, pero que tengan ese enfoque preventivo, donde nos permita ver áreas de oportunidad para mejorar y precisamente evitar, disuadir actos de corrupción. Ok. Sergio, más de uno estamos preguntándonos, ¿qué está revisando Sergio en las pantallas? ¿Qué tienes ahí en la pantalla para la audiencia? Bueno, tenemos en principio un tema que es ampliamente conocido por todos los que se manejan con la parte presupuestaria, que es la normatividad que genera el Consejo Nacional de Armonización Contable. No solo cuando se generó la Ley de Contabilidad Gubernamental, que apareció al 31 de diciembre de 2008, se generó la ley, sino que junto con ella nace el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es el órgano encargado de preparar toda la normatividad que los entes deben cumplir para que de verdad tenga un sentido el cómo se aplicaron los recursos. Y en ese sentido, entonces, lo primero que tenemos aquí, y eso si lo quieren revisar, aquí estamos en la pantalla, hay una normatividad, y esa normatividad implica establecer todo lo que el ente debe de llevar a cabo y cumplir la Ley General de Contabilidad, todas las reglas de operación, los manuales que deben de cumplirse, y lo que se platicaba hace un momento con respecto de las clasificaciones que deben aplicarse para generar la información. En esta condición hay, vamos a decir que 3 informaciones importantes que todo ente debe cumplir, que son los estados financieros,
que es cómo se gasta el dinero, cómo se ingresa, cómo se gasta, dónde se aplica. Y en esa condición, desde el punto de vista del ingreso-gasto, tenemos la condición de definir ahí y firmar las personas responsables lo que corresponde a lo que debemos entregar. Y adicionalmente a esa parte también tenemos la parte presupuestaria y en los estados presupuestarios de alguna manera informamos la condición de en dónde se aplicó el recurso, qué se hizo con el recurso, cuál fue el clasificador por objeto del gasto que aplicó para informar el gasto público. Y en ese sentido, adicionalmente a la parte presupuestaria, tenemos la parte programática, porque los programas, obviamente, segmentados en función de su operación, de lo que se necesita, entonces hay que establecer si son de inversión, si son de gasto corriente, qué corresponde a la información que debe generarse. Y adicionalmente a esa condición, aparte, está todos los clasificadores, y aquí vemos los clasificadores presupuestarios, ¿no? Hay clasificador por rubro de ingresos, la clasificación administrativa, la clasificación funcional, la clasificación programática, el tipo de gasto, el objeto del gasto, las fuentes de financiamiento. Todo esto se dice rápido, pero tiene toda una estructura de información a la que hay que cumplir. Okay. Y esto es lo que revisa la gente encargada de la fiscalización de la información de las cuentas públicas. No sé por qué me late que esto que acabamos de ver en pantalla es apenas una punta de iceberg de todo lo que tiene la administración para que tengamos una buena gestión pública. Así es. No sé por qué. Y no solo eso, sino que adicionalmente a todo esto, esta normatividad aplicable, tenemos el área dentro de esta página, donde, como dicen, un mundo nos vigila y se observa a través de transparencia la información que cada entidad va generando. Y entonces, en ese sentido, hasta los municipios también tienen información que es revisable por los órganos fiscalizadores. Y en este caso, los avances de la armonización contable, podemos establecer cuáles son los reportes que se deben de cumplir y a su vez qué estado de la República está en semáforo verde, está en semáforo rojo o en amarillo, que de alguna manera establece que también están informando con respecto del ejercicio del recurso cada uno de ellos. Pues saludos a la Alta California y a Quintana Roo, que están en verde junto con Chiapas. Los demás medio como que andamos gracias, ahí lo tengo, puedo ver Tamaulipas, Sonora, de este lado es Durango, el de en medio es Aguascalientes. Saludos a mis hermanos en Aguascalientes, en Colima, Puebla, el Estado de México y pues yo creo que por ahí Querétaro, no sé quién más. Pero ya los de Quintana Roo esos están del otro lado. A ver. Y ya por último, adicionalmente a esta página de transparencia, está la información que cada municipio entrega de acuerdo a la información por año de las cuentas públicas que están obligados a presentarle a cada congreso. Y obviamente aquí aparecen los municipios, en este caso, bueno, de Aguascalientes, pero si buscamos Tabasco, están los municipios del estado de Tabasco también. Ok, mientras el maestro Sergio busca o nos buscara el estado de Tabasco, lo menos que le podemos decir, esto que estamos revisando acá en pantalla es algo que muy seguramente el tabasqueño, el mexicano de a pie, no lo conocemos. ¿Por qué no se da usted el tiempo de conocer cómo es que está, por ejemplo, Tabasco está en pantalla, ahorita lo podemos ver, sí, cómo es que están conformados los municipios desde Balancán hasta Tenosique, sí. ¿Cuáles son las cuentas públicas, cómo es que quedaron, cómo no quedaron, qué es lo que se está llevando a cabo? Esta parte de la transparencia no es exclusiva de gurúes de las finanzas o de la contabilidad como quienes están acá en esta mesa. Es una opción que usted tiene como ciudadano común y corriente de preguntarle al gobierno desde la más alta esfera hasta el tercer nivel, que sería el gobierno municipal, de cómo están las cosas. Usted y yo podemos comenzar a aprender cómo preguntar, porque todavía nos falta lo que había dicho la maestra, la Contralora. ¿De dónde está el dinero? ¿Cuándo llegó el dinero?
porque todavía no hemos hablado de dinero, simplemente estamos hablando de la planificación. Y todo esto nos lleva tiempo que en este bloque ya se nos terminó. Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Estamos de regreso con ustedes, estamos en el tema que hoy le vendimos a usted, cómo se planea y se gasta el presupuesto. Todavía no llegamos al primer peso en las arcas del gobierno y esto está más que... No, es que ya se está agotando el tiempo. ¿Con qué avanzamos, maestra? ¿Qué nos hace falta? ¿Por dónde tendremos que ir? ¿Cuál sería la pauta para nuestros invitados? Por favor. Ahorita que decías lo de la revisión y si se alcanza a detectar algún mal manejo que haya, recientemente se reformaron las leyes para que la Auditoría Superior de la Federación no tenga que esperar a que concluya el periodo en cuestión para entrar a revisar. Si, digamos, hay sospechas fundadas o una denuncia, la Auditoría Superior de la Federación el día de mañana puede llegar y revisar y no esperar a que termine el año. Ajá, okay. Y que se entregue la cuenta pública y todo eso. Entonces es un avance que hay que dentro de todo va siendo es ya un marco muy sólido para que los recursos efectivamente se ejerzan con eficiencia, con eficacia, economía, transparencia y honradez. Cada vez es más notable cuando no es así. Cada vez es más notable y, bueno, ya es determinación de algunas instancias entrar a revisar y de otras el castigar esas conductas ilícitas. Es decir, no es un problema de leyes, las leyes ahí están, pero, y yo siento que son muy completas, es difícil encontrar algo que no esté previsto por la ley y que no esté previsto de manera puntual. Pongo el caso de la reforma que se tuvo que llevar a cabo en 2015, reforma constitucional, que entró en vigor en 2016, okay, para la disciplina financiera. Y en 2016 ya nació esta ley, que en el caso nuestro es como la Biblia, ¿no? Esa cosa hay que aplicarla al pie de la letra porque y en todos los niveles de gobierno. Sí. Tratándose de un gobierno estatal, antes no era así. Un gobierno estatal contrata deuda, se supone que para ciertas cosas, y a la hora de la hora lo aplica en otros procesos. Bueno, antes te podías entender con el Congreso local, ahora no. Ahora la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para entrar a revisar el endeudamiento que solicitaste, que te autorizaste y que tú ejerciste. De una forma distinta. O que ejerciste bien, pero ya tiene facultades de revisión. La Auditoría Superior ya no solo es el ente local. Sin conocimiento de causa, nada más, sin conocimiento de causa. ¿Puedo hacer eso, yo gobierno, puedo hacer eso en caso de una emergencia? En caso de una situación extraordinaria de dirigir dinero que no iba dirigido para solucionar un tema. La ley, incluyendo la de disciplina financiera, te dice qué es lo que puedes hacer en un caso de emergencia. No. Sí. Esto a raíz de que se presentó aquello que le llamaron el Coahuilazo, donde en Coahuila de pronto se aparecían con la noticia de que la deuda era del doble o triple o no sé qué, que se había falsificado incluso documentación, que publicaron 2 veces el mismo decreto que le autorizaban el Congreso al Ejecutivo, etc. Y nadie se había dado cuenta. Y nadie se había dado cuenta, ni los bancos, pues. Extrañamente. Extrañamente. Y eso fue lo que motivó
Primero la reforma constitucional y luego ya la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, que si tú quieres leer esa ley y no tienes conocimiento de que se llevó a cabo la reforma constitucional previa, tú dices, esto es ampliamente violatorio de la soberanía estatal. Sí, pero por eso se reformó la Constitución, para que pudiera existir esa ley. Es importante tenerlo presente. Y un detalle ahí más importante es que cuando un estado o un municipio ocupan recursos federales que están destinados a un programa específico y no lo aplican en ello, el gobierno federal, a través de las condiciones de la auditoría, le tienen que resarcir ese recurso. O sea, no es que me lo gasté y ya no lo tengo, no, me lo devuelves. O sea, en ese sentido, los estados y los municipios que no aplican los recursos como debe de ser, el gobierno federal está en condiciones de pedírselo y que a su vez se les sea entregado, porque si o bien no, si no se hace así, entonces vienen las demandas contra el funcionario que corresponde. Ok, no es momento, pero les digo, ya estamos entrando en la recta final de este programa. Yo estoy embarcando desde este momento a la licenciada, a la maestra, al maestro, a los aquí presentes para tener una segunda ronda, un segundo programa para que abordemos más, no sé si más a fondo, o por lo menos esta génesis la tengamos por lo menos pasada en la lista y después ir a más temas. Pero hoy, en lo básico, regresábamos con la maestra, ¿dónde está el dinero? Sí, pues ese es precisamente cuál es la fuente de financiamiento para que el gobierno obtenga los recursos para llevar a cabo todas las acciones del gobierno. Y pues para ello tenemos lo que se denominan impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, recursos propios, participaciones, subsidios, ¿sí? ¿Y de dónde se obtiene todo ese dinero? Pues del pueblo. Del pueblo. Pero recordemos también que constitucionalmente todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir al gasto del pueblo. O sea, no es nada que se esté haciendo fuera de la ley. Y cuando dices todos, ¿es todos? Pues es todos. Todos. A ti te descuentan sí, de tu sueldo, ¿no? Sí. Un impuesto. De por sí es poco el amor y se va en celos. Bueno, pues así es la realidad. Así es como todos colaboramos. Así es como todos colaboramos, y una vez que está toda la cauda del recurso, entonces pues precisamente el siguiente paso es entrar a lo que es el ciclo presupuestario que ya habló el ciclo que había comentado el doctor. A ver, Fernando, Sergio, María de los Ángeles. El tema es, ahí está ya el dinero. Pero yo tengo un dato, antes de que esté el dinero, porque todavía no está ahí el dinero, pues todavía no recaudamos. No, porque todavía no recaudamos nada. Es que además, una cosa es recaudarlo y otra cosa es decir, pues ya me lo echo al bolsillo. No, eso nunca sucede. No, espérate, es que hay reglas, hay normatividad que regula también, al Estado de Tabasco, en qué proporción le corresponde. O sea, no es nada más así, es algo compleja todo lo que es la gestión muy pública. complejo. A ver, a donde iba este servidor y su interrupción era muy conocedor del tema, cual no conozco absolutamente nada. 7 de cada 10 pesos que llegan a Tabasco son del gobierno federal. Hasta más. Yo tengo mis datos de 7 de cada 10 pesos. Y diría el clásico, tú tienes otros datos. Sí. ¿Qué datos tienes? A ver, solo estamos hablando del presupuesto de este ejercicio. El 93% del recurso proviene de la Federación. Me quedé corto con el 70. Sí. 93, a ver, paren prensas. 93 pesos de cada 100 provienen del gobierno federal.
del presupuesto federal. Sí. Nosotros solamente en Tabasco somos capaces de generar 7 pesos de cada 100. De cada No. 100. ¿No es así? Ahí hay una visión muy distorsionada. Y por favor, Porque- ilumínanos, maestro. Porque nosotros mismos nos hacemos aparecer como si el gobierno federal nos hiciera el favor, El gran favor. el gran favor. Bueno, proviene el dinero de la fuente federal porque las principales fuentes de financiamiento las tiene el gobierno federal en sus manos. Ok. Y para llegar a esto hubo una serie de pasos previos. Quisiera regresarme un poco a lo que señala el artículo 31 constitucional, ¿no? Sí. Señala la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público, ya sea de la federación o del gobierno del estado o del gobierno municipal, de la manera proporcional que señalen las leyes. Esto ya nos da un marco general. Pero si mal no recuerdo, son 5 o 6 fracciones de las obligaciones que tienen los mexicanos, es de las poquísimas obligaciones expresas, explícitas, que están en la Constitución para todos los mexicanos. Todos los mexicanos contribuyen al gasto. Lo hacen, por ejemplo, cuando compran un refresco, ahí va el IVA y va el impuesto especial sobre producción y servicio. Cuando se toma una cerveza, cuando se toma lo que sea. Es decir, en todo lo que consume una persona está pagando el impuesto. O también, si perteneces al sector formal de la economía, te pagan y la empresa o tu empleador tiene la obligación de retener el impuesto que tú debes pagarle al gobierno federal. Ese es el impuesto sobre la renta. Y las empresas también pagan un impuesto sobre la renta de sus utilidades. El gobierno, para eso, impulsó, y el gobierno es aquí el Ejecutivo y el Congreso, diputados y senadores, aprobaron en su momento una ley del impuesto sobre la renta, una ley del impuesto sobre el IVA, aprueban año con año la miscelánea fiscal, que son ajustes a las leyes fiscales, etcétera. Pero también el gobierno federal tiene en sus manos la Ley Federal de Derechos, derechos de minería, por ejemplo, en donde el petróleo allí juega un papel primordial. Fernando, Es me decir, quedan 3 minutos. bueno, resumiendo, efectivamente, estados y municipios reciben una fuerte cantidad de recursos del gobierno federal. ¿Por qué? Porque las principales fuentes de recursos las tiene en sus manos el gobierno federal. Y Ejemplo así de lo que que no hicieron. A ver, perdón, Fernando, que te interrumpa y me quedan 2 minutos. Ejemplo de lo que podríamos cobrar como Estado, tal vez como municipio, que lo tiene acaparado, y lo entrecomillo y habrán de dispensar, pero lo tiene acaparado el gobierno federal. Sí. Un ejemplo así sencillo para los que no sabemos El de Estado de Tabasco podría tener un impuesto sobre las ventas finales y no lo tiene porque existe un IVA. Okay. Podrías tener un impuesto sobre la renta también. Y no lo tienes, no te lo prohíbe la Constitución, pero tú renunciaste a aplicar esos impuestos. Cuando le diste la potestad a la federación. Así, cuando cediste. Y a cambio de eso, el gobierno federal se comprometió a participarte de sus ingresos. Por eso es participaciones de ingresos federales. O sea, no es que se les ocurrió el nombre. No, me estás participando lo que me corresponde. Lo que me corresponde. Y en un inicio, las participaciones que cualquier estado empezó a recibir fue porque a eso equivalía lo que dejó de percibir por dejar de ejercer ellos esa potestad tributaria. Ok, Sergio, me queda un minuto para despedirnos. Es cierto, como lo comenta Fernando, pero desde el punto de vista de registro contable y de las estructuras de información, el 93% proviene de participaciones, convenios y aportaciones que el gobierno federal le entrega a los estados. Y entonces el 7% corresponde a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que a través de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado se cobra el Estado
en las actividades que tienen permitidas. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros, Sergio. Un lujo tenerte acá. Gracias. De verdad, Muchas gracias. gracias. María de los Ángeles Carrillo, tenemos que despedirnos. ¿Qué le decimos a la audiencia? Les decimos a la audiencia que están invitados para el próximo programa, aquí que nos va a hacer favor de acompañarnos el maestro Sergio Jiménez y el doctor Fernando Calzada. Así. Así. Embarcados estamos Así todos de fácil. entonces. Me parece muy bien. Digo, fue demasiada información y lo que queremos Pero es es que que falta también mucho. falta mucho y por eso estamos queriendo comprometerlos desde este momento. Los comprometidos. ¿Sí te parece están. bien? Por favor. ¿Y si les parece bien a ellos? Por favor, aquí De nos acuerdo. vemos la próxima. Fernando, muchas gracias, Muchas gracias, este, Gilberto. por este capítulo y tendremos un segundo. Correctísimo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Es un gusto Muchas saludar y gracias. estar contigo. gracias. Maestro, muchísimas gracias. María de los Ángeles. Así le hacemos. Así quedamos. Así, Y para usted, gracias. amigo, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Le invitamos, la próxima emisión tendremos este mismo panel y el tema seguirá siendo el presupuesto porque apenas y estamos entrando a él. A nombre de mis compañeras y mis compañeros que hacen posible este espacio, le decimos gracias. Cuídese mucho y páselo bien. Gestión Pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente.